nosotros nos preocupa de sobremanera lo que pasa en nuestra sociedad. Mucha gente anda alarmada y sorprendida. ¿Cómo es posible que haya instituciones donde uno tiene que confiar la vida de los demás y resulta que son más vulnerables? ¿No funciona el sistema de seguridad? Hay mucha dejadez. ¿A quién se contrata? ¿Se hace un perfil psicológico? ¿Realmente están funcionando los llamados albergues transitorios? Aquellos que reciben a niñas, niños indefensos, tratando de buscar amor porque vienen de hogares o de lugares donde han sido sometidos a la violencia, al trauma. Los últimos días han sido para la reflexión, sin duda alguna, de tener a dos niños que han sufrido violación. Esa es la denuncia en uno de los albergues que administra o maneja el municipio paceño. Bueno, doña Teresa Zubieta, quien es representante de la Defensoría del Pueblo en La Paz, está con nosotros para hablar de estos temas, pero también tenemos la parte legal y tenemos que decirlo, está también el padre de este tema. O sea, vamos al desarrollo. Doña Teresa, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Alejandro, hermano periodista de Abiyala, y a toda la ciudadanía que nos está escuchando. Muy buenas noches. Evidentemente lo que usted ha dicho es una preocupación. Los centros institucionalizados, he leído un diagnóstico más o menos de hace unos 3 o 4 años, 3 años atrás, donde evidentemente hay una serie de observaciones y críticas a cómo están funcionando estos centros institucionalizados, de que el cambio personal, el cambio fundamental todavía está muy lejos. Preocupadísima la Defensoría del Departamento de La Paz ha recibido esta denuncia que desde febrero o marzo habría ocurrido esta situación con 2 niños de 8 y 10 años violados en un centro. Qué duro es decir y mencionar esa palabra, ¿no? Qué duro. Es que es increíble que estemos viviendo estos momentos tan difíciles, sobre todo porque esos niños van a estar traumados, ¿no es cierto? Y van a vivir, si no se les hace una resiliencia fundamental, si no se les ayuda psicológicamente, lógicamente el futuro puede ser no muy promisorio. ¿Cuál debería ser la función en sí y cómo debería ser manejado un albergue? Bueno, yo he tenido ilusión de acompañar en esta situación de centros de acogida que sean con todo amor. Si son niños que han sufrido violencia intrafamiliar o si son niños abandonados, huérfanos, la característica principal de las personas que atienden en estos centros debería ser de amor, de cariño, de comprensión, de impulsarlos a estos niños a ser hombres y mujeres dignos y dignas en el futuro. Pero llegó a la Defensoría este caso a través de los progenitores y angustiados manifestaron que desde febrero o marzo habían denunciado por que a la madre o a la mamá sustituta de su familia, porque el señor se está viviendo con su pareja, le habían denunciado que sufrieron esta violación los mismos niños. Entonces ellos angustiados han ido al centro de acogida donde estaba. Seguramente el padre va a dar mayores detalles. Pero ¿qué hace la Defensoría? Recibe esta denuncia y lo que más le preocupa, analiza los documentos legales, es el proceso tan largo que se está dando, no se está atendiendo con la inmediatez que requiere este caso,
y lo que más preocupa es que se ha detenido, no ha avanzado. O sea, el proceso está estancado. El proceso está estancado, seguramente el abogado va a explicar en más profundidad. Bueno. Y ahí la Defensoría uh-huh. Se pone las pilas y va a hacer su investigación de acuerdo a la normativa que tiene, de acuerdo a la ley 870 y también de acuerdo a los reglamentos que nos plantean acciones defensoriales en una situación como la que se está viviendo dentro de esta familia y los niños afectados. Doctor Nils, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches. Sorprende, me imagino que usted no es el primer caso que lleva adelante con estos datos. Ahora la gente se va a preguntar en casa y va a decir, oye, ¿se ha comprobado eso? ¿Cómo es el procedimiento legal? ¿Será que la justicia es para algunos y para otros, obviamente, que no tienen los recursos, se estanca, se detiene, desaparece? ¿Cómo está este tema, doctor Nils? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. De principio tenemos que decir que la presunción de inocencia siempre va a valer. O sea, en un estado donde hay una constitución que se respete, es la presunción de inocencia. Pero esa presunción de inocencia se va restando a medida que el proceso va avanzando. Y el proceso va avanzando según la investigación que se haga. Y si se hace una buena investigación, pues deben durar plazos cortos, así como dice el procedimiento penal. El procedimiento penal establece una etapa de principio, la preliminar, de 80 días. En esos 80 días se debía, por lo menos el fiscal debía estar convencido de que habría habido el hecho y de que hay unos autores identificados sospechosamente, supuestamente. Lo que ha sucedido en la especie, lo que ha sucedido en este caso, es que han pasado desde la denuncia de mi cliente, que ha sido el 12 de abril, hasta la presente fecha, 7 meses, que no ha sucedido absolutamente nada más allá de que se ha identificado supuestamente a 3 niños que también, casi adolescentes, que también estaban en ese Doctor, centro ¿estos hogar. casos no ameritan celeridad por parte de la justicia o estamos equivocados? Efectivamente, la celeridad. Eso es lo que se pide, pues la Defensoría, teniendo todos los instrumentos que tiene psicólogos, tiene trabajadores sociales, y están dentro de su ambiente, tanto los agredidos como los agresores, pues debía iniciar y terminar un proceso, por lo menos en la etapa preliminar, lo más antes posible, en los 80 días. Ha pasado 7 meses y no se ha avanzado nada. ¿Cuál fue el último documento que ustedes presentaron para que este proceso avance? El documento ha habido un desfile identificativo de los supuestos agresores, donde los niños no han sido plenamente identificados, pero se quedó ahí. Se quedó en esa etapa. ¿Se quedó por qué? ¿Por falta de dinero? ¿Falta de prontitud? ¿Cómo es la figura? No, la cuestión es que la Defensoría, pues teniendo los elementos necesarios, que ha sucedido los hechos, supuestamente en sus centros, en el centro de Madriaza, debía ser la que coadyuve e inicie y prosiga hasta terminar e identificar plenamente a los supuestos agresores, por lo menos en esta etapa. Le digo de dinero porque a veces la justicia se mueve en base a eso, ¿no? Lamentablemente. A veces tenemos que ir a los estrados judiciales y hacer todo un proceso y bueno, si usted no coloca dinero, pues no avanza nada. El padre de las víctimas, el señor Flores, que lo vamos a tener fuera de foco, señor director, ¿verdad? Qué martirio, ¿verdad? Señor Flores, buenas noches y gracias por estar acá en los estudios y en el programa Último Round de Abya Yala. Bueno, muy buenas noches, señor periodista, gracias por la oportunidad. Yo he venido a aclarar muchas cosas que hoy día he escuchado sobre la Defensoría, sobre la licenciada que hoy día ha hablado y ha dicho que las cosas no eran así. Yo quiero que salga toda la verdad, señor periodista, y que se haga la verdad. Cuando yo me enteré que mis hijos fueron violados, yo fui a la Defensoría. ¿Usted se entera en la mañana, en la tarde, en la noche? Yo me entero en la noche. ¿A través de quién? De mi esposa, porque mi hijo le había contado la verdad, lo que les había sucedido allá abajo. Y yo como padre no aceptaba y decía, no, ¿cómo les puede suceder esas cosas a mis hijos?
Bueno, fuimos con mi esposa a la Avenida Montes, a la Defensoría de la Avenida Montes, donde nos mandan a hacer un estudio de forense para mis dos pequeños. Fuimos y salió positivo. Bueno, necesitaba yo un orden de fiscal para que fui a la FCC, me dieron una orden de la fiscalía para que yo vaya al forense y mismo EDIF me dijeron que si yo no denunciaba iba a ser cómplice de la situación que iban a pasar mis hijos. Y ellos me mandaron directamente al Ministerio Público, donde la doctora Karina Cuba. Ese momento la doctora Karina Cuba manda a un investigador a que venga. Eso ha sucedido el 12 de abril, el mismo día que los han visto a mis hijos, el forense. La doctora Karina Cuba ordena esa misma noche, tipo 7 de la noche, bajar al Bicentenario. Yo estaba con mis pequeños, bajamos con 2 policías, con el sargento Altamirano. Bajamos al Bicentenario y en el Bicentenario uno de mis hijos lo reconoce a su agresor y le dice: mamita, papito, aquel es mi ¿El agresor qué? ¿Trabajaba ahí? ¿Era parte del albergue? ¿Cómo? A ver, esa parte. Sus agresores de mis pequeños eran también niños, adolescentes, que tenían 14, 16 años, que estaban ahí recluidos. Mis niños empiezan a ver a sus agresores y justo llega diciendo una directora, se llama una trabajadora funcionaria, llega y dice: yo soy la directora, pero ustedes no pueden entrar porque no tienen orden de allanamiento, le dice a los policías. De ese modo el policía nos dice: nos tenemos que retirar porque la doctora Cuba no nos ha dado esa orden para que podamos entrar. Nos retiramos y al día siguiente la Defensoría se contacta conmigo. Desde las 6 de la mañana empieza a sonar mi celular y estaban parados en mi puerta con autos y decían: tenemos que ir a hablar con Richard. Fuimos a la avenida. La Defensoría del Pueblo. No. A la Defensoría. Esa De parte la aclaremos niñez. muy bien. Sí, hablaremos claro porque aquí tenemos y podemos estar confundiendo al televidente. La Defensoría de la Niñez está en su casa de usted. Están. Fuimos a las oficinas de la Avenida Montes de la Defensoría, donde ahí estaba el doctor, los doctores, toda parte. Estaba la doctora Graciela Rubén de Celis, estaba el doctor Valencia. Nos llevaron allá arriba y nos dijeron: ¿por qué han ido a denunciar? ¿Por qué han ido a la fiscalía? Esto no tenía que denunciar, teníamos que arreglar aquí. ¿Quién le dijo eso? El doctor Valencia. El doctor no. Y nosotros, yo le decía: ¿pero por qué? Se tiene que hacer justicia. Nosotros tenemos aquí psicólogos, tenemos todo tipo de especialidades para hacerles tratamientos a sus hijos. De ese modo, la doctora Graciela Rubén de Celis, la psicóloga, ha empezado a hacer análisis de mi hijito mayor. Subimos un poco el micrófono para que podamos... Eso, gracias. Así, y entonces al momento que la doctora Graciela Rubén de Celis le hace tratamiento a mi hijo, al mayor, nosotros estábamos esperando abajo. Viene la doctora y nos dice que mi hijo no iba a ser mariconcito, señor periodista, iba a ser hombrecito. Perdón, ¿eso le dijo quién? Así, la psicóloga. O sea, no pasa nada con su hijo, mire, tranquilo, él va a seguir siendo hombrecito. ¿Sí? ¿No? Sí. Mientras tanto que lo utilicen como... Sí. Oye, eso sí que... Y yo le miré y yo le dije: pero los tienen que traer a terapia, por favor, ya no se aproximen a la fiscalía, nosotros también vamos a poner... ¿Y eso está en su declaración de usted? Sí. ¿Que le dijo textual Sí, sobre esa manera de referirse a su hijo? Sí. De ahí la doctora Karina Cuba empieza a hacer la investigación, señor periodista. Que es la fiscal. Ordena ir ella personalmente a la casa de paso, pero le cuento que me los han robado a mis hijos, señor periodista, porque yo no aceptaba lo que les había pasado. ¿Quién? La Defensoría, la línea 156. Fueron al colegio, se los sacaron a las 9 de la mañana, se puede imaginar, sin darme una citación para que yo me presente, porque yo había tenido una discusión con mi esposa, por lo que yo no aceptaba lo que les había pasado a mis hijos. Y yo le decía a mi esposa: era mentira, tú eres mentirosa. No aceptaba.
Por ese motivo, la Defensoría se aprovecha de eso. Van al colegio, se los roban a mis hijos. Ya no los he vuelto a ver. Son 7 meses, señor periodista, que no los puedo ver. Doctor, ¿dónde están los niños? Los niños están repartidos en diferentes otros hogares que ha definido la Defensoría de la Niñez. Lamentablemente... ¿Ha definido, ha autorizado arbitrariamente cómo está la figura legal en ese sentido? Porque aquí el padre dice, a nosotros no nos dijeron nada. Así es, ellos han decidido, de suyo propio, de oficio. El problema también es que los supuestos agresores, que son también unos adolescentes, han salido ya de las defensorías y los han repartido en diferentes familias. Es decir, no están ahora bajo el cuidado de la defensoría. ¿Usted tiene el examen médico que determina que sí hubo abuso sexual ahí? Efectivamente, sí. Eso se ha obtenido el 12 de abril, cuando él se ha enterado de que a sus hijos los han agredido sexualmente, ha ido a comprobar a un médico forense. La gente, señor Flores, se debe estar preguntando, ¿y por qué usted dejó a los niños en ese albergue transitorio? La mamá de mis hijos, Ajá. yo hace mucho tiempo fui yo separado de ella, pero lo tenía la tenencia la mamá, la abuelita. Falleció la abuelita y la mamá. Los había dejado una semana abandonados. Y por la denuncia de la dueña de casa, los niños fueron desertados al Bicentenario por la línea 156. Yo me entero, hago la reinserción, la juez me ha dado la reinserción para tenerlos a mis hijos. Pero desde que yo he denunciado, la Defensoría no ha tratado más de amedrentarme. Doctor, legalmente, ¿qué pasa con este tema que le niegan que pueda haber una reinserción en este tema de unión familiar? Lo que ha sucedido en la especie es que él ha solicitado a un juez de la niñez la reinserción y le han dado. Lo ha tenido precisamente un mes, los ha tenido a los 3 niños. Los ha sacado de los hogares del Bicentenario y se los ha llevado a su casa. Es ahí cuando se ha enterado, pues, a través de su esposa, que los habían abusado. Y él fue directamente a Defensoría, no fue a Fiscalía, no fue a la policía. Y los de Defensoría le dijeron que vaya al médico forense. En el médico forense se estableció la agresión sexual a los 2 menores. Y fue IDIF el que llamó directamente a la fiscal para que abra el caso. Algo irregular, porque se supone que la víctima es la que inicia una demanda penal, pero en este caso el que ha abierto la cuestión penal es el médico forense de IDIF. ¿Qué va a hacer la Defensoría del Pueblo a partir de todos estos detalles y esta información que se tiene? Y lamentablemente, hay que decir, hay un procedimiento irregular que se está llevando a cabo precisamente con este tema. Sí. Doña Teresa. Yo quisiera aclarar que nosotros somos la Defensoría del Pueblo, que tiene 9 regionales a nivel nacional, y el defensor del pueblo, David Tesanos Pinto, que es el representante principal. Yo soy la delegada a nivel departamental. En cambio, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que son los SLIM, es ahí donde se está haciendo esta denuncia, esta preocupación de estos padres, y por eso la Defensoría del Pueblo ha recibido la queja, la denuncia, y nosotros estamos, de acuerdo a nuestras normativas, haciendo la investigación, de acuerdo también a nuestro reglamento. En ese sentido, la Defensoría principalmente después de esta investigación, seguramente va a tomar acciones defensoriales al respecto. Mientras tanto, va a hacer un seguimiento profundo, insistente, de que este proceso no puede pararse, sino que debe continuar y dar con los autores, ¿no es cierto?, y seguramente también acompañar en sus audiencias para que se haga justicia. Muchas gracias, doña Teresa. Doctor Nils, algo que usted quiera acotar, porque ya cerramos la entrevista. Espéreme, con usted voy a cerrar. Doctor Nils, por favor. Sí, muchas gracias, Alejandro. El tema es que ha habido descuido, eso es lo que se viene a denunciar, descuido sobre todo de las defensorías hacia los menores. Son menores que por la sociedad,
por la economía de nuestras familias, Ajá. han tenido que dejar ahí en esos hogares. ¿Se puede tener confianza en esos hogares? Es la pregunta. Estas situaciones están demostrando que las defensorías debían tener más cuidado con los niños que están ahí adentro. Gracias. Señor Flores, me imagino que usted anhela ver a sus hijos. Sí. Sí, lo que yo más anhelo es verlos a mis hijos. Ahora, ellos ya no son los mismos, le cuento. Están yendo al colegio solamente una vez al colegio, señor periodista. ¿Usted ha ido al colegio? Sí, yo los he escrito al colegio. Fui a hablar con la directora y los están llevando a defensoría una vez solamente. No le han permitido ver ni siquiera en el colegio. No los han dejado, no me los han permitido. ¿Qué le puede garantizar a usted, a sus hijos, si la justicia, el procedimiento legal, le da la oportunidad de volverlos a tener? Amarlos, quererlos y darles el cariño que nunca les he dado. Mire, señor periodista, lo único que yo pido es justicia por mis hijos. Lo único que yo pido es mi garantía de mi persona, porque yo estoy recibiendo amenazas por celular, porque es un poquito bien delicado este tema. He escuchado amenazas que me llaman, me amenazan si voy a seguir con el caso. ¿Quién? Tengo, ¿Usted se imagina quién? Sí, eso ya puse ahí en conocimiento. Ajá. Con el investigador, porque mandé una carta al señor presidente, a nuestro presidente Evo Morales, y el señor presidente Evo Morales ha mandado que se haga una investigación. Lo único que yo pido, señor periodista, que se haga justicia, por favor, y que se llegue todo a la verdad, que no mientan, que digan la verdad. Solamente yo le pido eso. Y lo único yo más que pido, amarlos a mis hijos. Yo sé que ellos... ¿Usted mostró violencia cuando vivía con sus hijos? Eh, ¿Usted tomaba? ¿Usted tenía...? No, le cuento, yo no, nunca he tomado, porque cuando ellos vinieron es más responsabilidad tener hijos. Sí. Yo el momento que he estado con ellos no los conocía muy bien, porque ellos eran grandes, porque el tiempo que yo no he estado con ellos, su mamá no me los dejaba ver. Pero ¿qué ha hecho la defensoría? No ha hecho unión familiar, me los han entregado así, pero yo no sabía cómo conocerlos, sus caracteres eran bien diferentes. Yo trataba de verlos. ¿De qué edad los quererlos. tuvo ya usted? ¿Perdón? ¿De qué edad ya los tuvo sus hijos? De 10 y de 8 años. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, señor periodista, Gracias a muchas usted. gracias. Lo único que yo pido que sea justicia y decir al señor presidente, por favor, que me ayude. Eso nomás lo pido. Lo que nosotros le pedimos a través de este programa y este medio de comunicación es que estos ejemplos, que no deberían prácticamente ser el pan de cada día, porque así se están presentando, es que la familia tenga que hablar, tener comunicación y evitar estas separaciones que son dolorosas y que terminan precisamente con este tipo de víctimas, con los más inocentes, que son nuestros hijos. Que sirva a la reflexión esta entrevista, pero también haremos un seguimiento como medio de comunicación sobre todos estos detalles que nos han mencionado sobre este abuso a 2 menores en un albergue transitorio. Estaremos con la investigación. Después de la pausa tenemos mucho más para ofrecerles aquí. Últimos rounds, por favor aguárdenos.